Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a preparar unos choris veganos. Yo los voy a hacer picantes, pero los podéis hacer sin picante, ¿vale? Solo tenéis que quitarle la pimienta, la sriracha y las lascas de cayena. Para ello voy a utilizar soja texturizada y también texturizado de guisante esta vez, pero lo podéis hacer todo o con guisante o todo con soja si queréis. Hoy lo voy a hacer así porque es lo que tenía. Como veis, ya tengo aquí dos tipos. Están mezcladas, una más fina y otra más gruesa. Me gusta hacerlo así para que luego quede diferente la textura. Igual que si fuera un chorizo de verdad que tiene como diferentes texturas. Para eso he utilizado una soja finita y un texturizado de guisante que es un poquito más gordo. ¿Veis? Aquí parece que está hidratado, pero no está hidratado, solo está lavado. Para mí este paso es muy importante porque lo que hace es quitarle el polvillo que trae, que a veces le da mal regusto. Entonces este paso para mí no lo debéis omitir. Bueno, vamos a echarle todas las especies que hay que echar y todo el mejunje, todo para darle sabor. Estos son 2 dientes de ajo triturados. Vamos a ponerle una cucharadita bien colmada de sal, una cucharada de pimentón dulce, una cucharada, está un poco colmada, de pimentón agridulce de la Vera. Le voy a poner también, yo le pongo lascas de cayena, ¿vale? Como una cucharada sopera, rasa. Si no os gusta picante, pues omitir ese paso. Comino, le voy a poner un poquito, poco porque fijaos que ya no me queda. Lo acabo de usar para hacer unas alubias y no me queda casi nada. Como media cucharadita o así. Pimienta negra, perdón. Un poquito, a vuestro gusto. Yo espolvoreo un poquito así a ojo. Ajo en polvo. Eso sí, le voy a poner una cucharada sopera. Cebolla en polvo. Otra cucharada sopera. No escatiméis en especias porque es lo que le va a dar el sabor luego. Orégano, muy bueno. Este es orégano silvestre canario, muy bueno. Cucharada y media le voy a poner. Este me lo ha recogido mi suegra. Una cucharada de salsa sriracha. ¿Veis? Vuelvo a deciros que si no os gusta picante no se lo pongáis porque esto ya va a rabiar. Porque este es sriracha de la fuerte. ¿Veis como ya esto va tomando forma, color y huele que da gusto? Le voy a poner ahora media cucharadita de vinagre de manzana, por si acaso tiene algún regusto raro, como el gluten y todas estas cosas me gusta ponerle. Un cuarto de vino blanco, un cuarto de salsa de soja, y vamos a ponerle 3 cuartos de taza de agua hirviendo. Vamos a mezclar bien. Y lo último que le vamos a poner es
un buen aceite de oliva. El aceite os lo dejo ya a vuestro gusto, la cantidad que queráis ponerle. Hombre, si no le ponéis nada, pues pierde un poco la gracia, porque un choricito tiene que tener algo. Entonces yo lo que hago es un poco, se lo echo a ojo. Pero me gusta que tenga grasita. Tampoco por un día, y tampoco te vas a comer 40 chorizos, te vas a comer un par de trocitos. Yo lo estoy haciendo porque como hace mucho frío hoy aquí, pues he puesto a hacer unas alubias y me gusta poner unos cachitos de choricito y de morcilla. La morcilla os la enseño a hacer otro día. ¿Veis? Pues esto lo vamos a dejar así de un día para otro macerando, o los días que queráis. Cuanto más tiempo esté macerando, mejor. Y la segunda parte de la receta pues la hacemos mañana. Bueno, esto ya está macerando y lo que he hecho es que he dividido la masa en dos. La mitad voy a hacer unos chorizos que sí que van a llevar gluten, y la otra mitad no sé si voy a hacer unos chorizos sin gluten o directamente los freiré así como una zorza para acompañar unos espaguetis o algo. A esta mitad le he añadido, como veis, esas pintitas blancas, le he añadido trocitos de udon, que es lo que hará como recrear la grasa. Si no tenéis udon, podéis usar bolas de tapioca. Si no tenéis bolas de tapioca, podéis usar un arroz cocido. Eso lo dejo a vuestra imaginación. Yo voy a echarle hoy eso porque como los tengo a mano, pues hoy voy a usar eso. He probado esto y estaba un poquito soso todavía, entonces le voy a añadir un poquito más de sal, y esto es sal ahumada. La encontráis ya en casi cualquier súper. También le vamos a añadir una cucharada sopera de pan rallado y una cucharada sopera de harina de trigo. Vamos dando vueltas hasta que veamos que la masa tiene algo de consistencia. Si vemos que no tiene suficiente consistencia como para armar unos choricillos, para darle algo de forma, vemos, a ver, le añadimos un poquito más. Vamos a añadirle un poquito más de harina, otra cucharada sopera, y con esto ya es más que suficiente. Bueno, pues he cortado unos trozos de papel de horno para hacer los choris. Lo podéis hacer en film si os gusta más, pero a mí no me gusta en film y tampoco me gusta en albal. Ya os lo he comentado otras veces, así que esto ya con las manos limpias vamos poniendo para darle forma a los choris. Es un poco engorroso, pero merece la pena el resultado. Con esta cantidad nos va a dar como para 2 choris. Bueno, ya sabéis que dividí la masa en 2, si no serían 4. Enrollamos.
intentando que no se queden arruguitas. Que bueno, que tampoco pasa nada. Damos vueltas por los lados. Y veis que queda bien. Si queréis, os quedéis más tranquilos, podéis poner por fuera el papel de aluminio, que bueno, que ya no estaría en contacto directo, y a veces lo hago cuando no me quedo así muy tranquila, pero bueno, esta vez lo voy a dejar así porque este papel de horno es súper fuerte y no va a pasar nada, no se va a abrir. Me quedo aquí haciendo el otro chori y esto va a ir al vapor durante 1 hora en la vaporera o en el cacharro que tengáis. Yo lo voy a poner en la olla programable GM que tengo. ¿Veis? Un chori formadito. Pues después de 1 hora de cocerlos al vapor han quedado así. Para mi gusto esta vez han quedado muy blanditos. Es más, que cuando salen del vapor tenéis que tener cuidado porque están súper blandos, tenéis que dejarlos de un día para otro. Si queréis que estén más duros, pues cogéis y les añadís un poquito más de harina o un poquito de gluten, ¿vale? A ver, para que veáis, veis la textura y veis como los cachitos del udon los voy a ir poniendo aquí y lo voy a partir todo. Congelan súper bien, así que los podéis tener congelados y directamente los podéis echar a la sartén congelados, que incluso será más fácil. Esta vez no sé por qué me han quedado tan blanditos. Basta que los quieras enseñar para que... pero de sabor están súper buenos. Así que ahora solo queda freírlos. Así es como ha quedado 1 hora después de estar al vapor el chorizo sin gluten, ¿vale? Este lo hice con arroz, con harina de arroz glutinoso, con almidón de patata y pan rallado sin gluten y un poquito de konjac, ¿vale? De harina de konjac. Vamos a cortarlo. Y estos están bastante más enteritos. Tenemos que ver qué tal quedan en la fritura. ¿Veis? De aspecto están súper buenos. Y el udon le da ese aspecto de tener grasita. Pues vamos a freír. He puesto un poquito de aceite de oliva en una sartén y ya la tenemos caliente, así que vamos a ir echando los choricitos para freírlos. Estos son los de con gluten. Vamos a ir dándoles la vuelta con cuidadito porque estos han salido delicados. Pero bueno, como ya os he dicho antes, si los queréis un poquito más duros, pues añadirles un poquito más de harina o una cucharada de gluten y es más que suficiente. ¿Veis qué buena pinta? Ahora vamos a freír los choris sin gluten. A ver qué tal el resultado.
Estos ya me he despistado un poco y casi se me estaban quemando. Pero bueno, están bien doraditos, justitos, justitos. Los de con gluten ya los hemos catado y están buenísimos, aunque están un poco blanditos. Bueno, pues aquí tenéis el resultado final de los choris. Estos son los de con gluten y estos son los de sin gluten. Han quedado súper bien, súper ricos y espero que os haya gustado mucho la video receta. Y si es así, darme un like, suscribiros a mi canal y compartirlo con vuestros amigos, ¿vale? Un besito, hasta pronto.